Bienvenidos a Osiris Podcast, un viaje entre la razón y la emoción. En este podcast exploramos los vínculos entre la filosofía, la psicología y la literatura para comprender mejor quiénes somos, cómo pensamos y por qué sentimos. Palabras, ideas y emociones se entrelazan en cada episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre el hombre que se examina, siguiendo con la introspección. Vamos a hablar sobre el hombre que se examina y el hombre que reacciona. Y la diferencia entre los dos no es inteligencia, es valentía. Tener valentía para examinarse o no. Entonces, ¿cuántas decisiones tomaste hoy que quizás no vinieron de ti y cuántas vinieron de tu historia? ¿Cuántas vinieron de tu historia? De la historia que nos han vendido, de la historia que nos ha vendido la sociedad. Entonces, cada vez que reaccionas sin pausar, no eres tú quien decide. Es tu historia, tus miedos, tus patrones, la programación acumulada de años de experiencia que nunca examinaste, quizás aspectos inconscientes que aprendiste de papá, mamá, la persona que te cuidó de pequeño, comportamientos que quizás no son de nosotros, que se han normalizado en la sociedad. Entonces, el hombre que se examina no es más tranquilo por naturaleza, es más consciente por elección. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando uno se examina, uno decide cómo reaccionar. Uno decide cómo se quiere mover, cómo quiere interactuar. Viktor Frankl escribe que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está tu libertad. Ahí es donde está la verdadera libertad. Viktor Frankl, desarrolló esta idea en un campo de concentración nazi, el lugar donde menos libertad exterior existió. Y aún así descubrió que ese espacio interior era inviolable. Si existe ahí, existe en cualquier circunstancia de la vida. Entonces, la diferencia concreta entre el hombre que se examina y el hombre que reacciona no es teoría, son simplemente dos formas de vivir, dos maneras de decidir actuar. No es solo pensar, se necesita cierta acción. Entonces, el hombre que reacciona es movido por sus emociones sin elegirlo. Repite patrones, repite los mismos conflictos con distintas personas. Cree que el problema siempre está fuera. Ese es el hombre que reacciona, nunca se cuestiona a sí mismo. Sus botones están expuestos, cualquiera puede apretarlos, cualquier persona puede enojarlo. El tráfico lo enoja, los comentarios de los compañeros de trabajo lo enojan. Vive en modo defensivo. Viven en modo defensivo, el hombre que reacciona. Y no necesariamente con personas fuera de la casa, sino con su esposa también, a veces con los hijos. El hombre que se examina pausa antes de responder desde el patrón. Reconoce sus detonadores y sabe de dónde vienen. Asume su parte en los conflictos. Es más difícil de manipular porque se conoce. Elige cómo responder, no solo reacciona.
Ese es el hombre que se examina. Es una decisión propia de cómo se quiere comportar, de cómo quiere actuar y de cómo quiere reaccionar, ¿verdad? De una manera consciente, proactiva, hacia el mundo que le rodea, hacia las personas, hacia las situaciones que ocurren diariamente. Entonces, ¿qué es lo que significa reaccionar? Reaccionar es dejar que tu historia tome las decisiones, dejar que el patrón siga vivo, dejar que el patrón siga vivo. Entonces, por ejemplo, tu jefe te critica en público, delante de tus compañeros, y en tu cuerpo se activa una respuesta inmediata. Quizás ira, quizás vergüenza, quizás la necesidad de defenderte. Y si reaccionas desde ahí, respondes desde el miedo o el orgullo herido. Y probablemente dices algo que después lamentas o te callas de forma que te devora por dentro. Ahora esa reacción no es tuya, es el patrón de todo lo que aprendiste sobre la crítica, la autoridad y tu propio valor. La introspección no elimina esa respuesta inicial, te da el espacio para elegir qué hacer con ella. No tienes que reaccionar a tu patrón, no tienes que gritar, no tienes que sentirte mal, simplemente te puedes quedar ahí con el sentimiento, con lo que estás sintiendo dentro, respirar y decidir actuar. El enojo, el enojo nubla nuestra habilidad de poder actuar, de poder decidir de una manera más consciente, de una manera quizás más íntima con uno mismo, en donde uno puede escoger. Uno puede escoger como uno puede escoger el actuar en cualquier situación. Ahora, Epicteto hablaba de la pausa consciente y cómo este es el acto más poderoso que puedes hacer. Pausar, respirar, incluso cuando tu novia está enojada, puedes respirar, pausar. Cuando tu esposa está enojada, cuando tus hijos hacen un caos en la casa, respirar, pausar. Epicteto enseñaba que el primer paso ante cualquier impresión es la distancia. Esta impresión me quiere tal cosa, es así realmente. O sea, es así realmente. Y esto no es para ser pasivo, es para ser libre del apego a la reacción. Un hombre que actúa desde la pausa actúa desde sus valores. Un hombre que reacciona actúa desde su historia. Son patrones que se repiten. Entonces, la práctica concreta es que cuando algo te active, di internamente la palabra observa. Observa, nada más observa. Antes de hacer o decir nada, uno no tiene que siempre reaccionar. Y quizás un segundo, 2 segundos, pero en ese segundo va a haber una gran diferencia entre reaccionar y responder conscientemente. El observador interno es la parte de ti que puede verte sin ser tú en ese momento. Carl Jung le llamaba el observador interno. Y él hablaba del ego observador, la capacidad de distanciarte de tus propias reacciones y verlas como si fueran de otro.
Tenemos una gran capacidad. Por ejemplo, en mitad de una discusión hay una parte de ti que puede decir, ahí voy yo otra vez respondiendo de igual manera, desde el enojo, sin tratar de encontrar quizás una respuesta más consciente que beneficie a ambas personas en la discusión. Y eso es lo importante de no dejarse manejar el ego, del ego, que uno se puede observar. De igual manera puede sentir ese impulso a gritar, a no poner atención a la persona que nos está hablando. Y eso es el observador interno funcionando, cuando uno logra observarse. Esa capacidad no es innata, se entrena y se puede entrenar. La introspección es exactamente ese entrenamiento. El hábito de observarte a ti mismo en lugar de ser arrastrado por ti mismo. El hábito de observarte a ti mismo en lugar de ser arrastrado por ti mismo. Por ese grupo de quizás pensamientos, ese grupo de acciones inconscientes, de patrones que se repiten, es sumamente importante el ponerle atención a ellos. Entonces, cuando reaccioné hoy de una manera que no me gustó, ¿y por qué? Perdón, ¿cuándo reaccioné hoy de una manera que no me gustó y por qué? Ese es Séneca. Séneca y el examen de reacciones. ¿Cuándo reaccioné hoy de una manera que no me gustó y por qué? Séneca practicaba la revisión nocturna de sus acciones. Séneca practicaba la revisión nocturna de sus acciones, no para castigarse, sino para entenderse. Y la pregunta clave no es qué hice mal, sino desde dónde respondí, desde mis valores o desde mi miedo, desde mis valores o desde mi miedo. Entonces, un hombre que revisa su día y nota que explotó con su socio cuando le enseñó un error, al examinarlo se da cuenta de que quizás la ira no era por el error, era porque sintió que su valor dependía de no equivocarse, de no permitirse equivocarse. Y ese reconocimiento no cambia el pasado, pero cambia el futuro. Esa introspección que uno hace, ese entendimiento profundo de qué fue lo que no salió tan bien, no va a cambiar el pasado, pero va a cambiar el futuro. Entonces, el hombre que no examina es más predecible que él mismo cree. O sea, es muy predecible. El hombre que no examina se va a estar repitiendo esos comportamientos. Y cualquier persona que te observe con atención puede anticipar tus reacciones porque ya te conocen. Te conocen el patrón inconsciente, esa repetición de comportamiento. Y saben qué temas evitarás, por ejemplo. Saben qué palabras te activan, saben cómo conseguir que te pongas a la defensiva. Tus botones están expuestos precisamente porque tú no sabes que los tienes. Tú no sabes que estás quizás teniendo ciertos comportamientos inconscientes. La ironía de esto es que el hombre que cree que es impredecible porque actúa según el momento es en realidad el más predecible de todos porque sus reacciones no son elecciones, son reflejos condicionados.
son reflejos condicionados. La fortaleza sin autoconocimiento es fragilidad con buena postura. Un hombre que parece fuerte porque nunca muestra lo que siente, no está controlando sus emociones, sino que está siendo controlado por ellas de forma menos visible, pero igual de una forma completa. Ahora, Dr. Hollis define la madurez no como la ausencia de emociones, sino como la capacidad de no ser gobernado por ellas. ¿Verdad? No se trata de no sentir, se trata de sentir sin que eso decida por ti. Se trata de entender, de enfrentarse uno a esas voces, a esos comportamientos del pasado que se quieren repetir de una manera humilde, objetiva. Entonces, por ejemplo, dos hombres reciben la misma crítica de su jefe. El primero se va a casa rumiando, desahoga su rabia con su pareja, no duerme bien. El segundo la procesa. Hay algo válido en lo que dijeron, desde donde reaccioné, y al día siguiente tiene una conversación clara con su jefe, honesta, quizás dándole las gracias por darle su perspectiva. Entonces la diferencia es que el segundo no sintió nada, ¿verdad? No es que el segundo no sintió nada, sino es que no dejó que lo que sintió tomara las decisiones, creara cierto enojo en sí mismo. Entonces no esperes la crisis para practicar la pausa. Esa pausa de respirar, ir, escribir, reflexionar, hacer introspección, porque la pausa consciente necesita estar entrenada antes de que la necesites. Entonces es sumamente importante el practicarlo, el practicarla en cositas pequeñas, como entretenerla en situaciones pequeñas primero. Por ejemplo, alguien te interrumpe, entonces pausas antes de responder. El tráfico te desespera, puedes observar la reacción sin actuar desde ella. Recibes una crítica menor, ¿verdad? Y te puedes preguntar si hay algo válido en esa crítica, de quién viene, hay algo de verdad en esa crítica, tiene razón la persona o no tiene razón. Y cada vez que vas practicando en lo pequeño, estás construyendo ese músculo, estás construyendo esa habilidad para pausar en lugar de reaccionar. Y cuando llegue la pausa ya no será un esfuerzo, será un hábito. Cuando un problema más grande llegue a su vida, usted va a poder pausar. Entonces, el hombre que se examina no reacciona menos, elige mejor. Elige mejor. La tarea para esta semana es que una vez al día, cuando sientas que vas a reaccionar desde la ira o el miedo, di internamente la palabra observa. Solo un segundo. Eso es todo. Practica eso durante 7 días. Cada vez que vas a reaccionar, cada vez que hay tráfico, cada vez que hay presa, cada vez que alguien te critica directa o indirectamente, respira. No hay que reaccionar. Entonces, esto ha sido todo por hoy en este podcast. Nos vemos en el próximo. Espero que les haya gustado y que pues hayan entendido la importancia de pausar, la importancia de hacer introspección y mejor aún la importancia de examinarse como hombre y no reaccionar. Entonces nos vemos en el próximo capítulo y compartan, que se los voy a agradecer muchísimo. Nos vemos.